Les decía, un robo que fue rápidamente descubierto por policía de la provincia de cables de alta tensión. Trajeron enormes inconvenientes a las localidades de Alicia, localidad del Fortín, que estuvieron más de 21 horas sin el servicio de energía eléctrica. Así es como lo está escuchando. Esto es lo que aconteció. Bueno, la prensa de la región ampliada estuvo comunicándose con periodistas de la localidad de Alicia. En este caso estamos hablando de el señor Diego Mautino. Vamos a escuchar lo que él decía en esta entrevista. Canal Cooperativo de Alicia. Muy buenas tardes, Diego, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? Bien, la información, ¿no es cierto?, así lo requiere, Diego, y te agradecemos estos minutos para con nuestra emisora, para LB20 Radio de la Uralle y para toda la región que cubre nuestra emisora. Y por supuesto, bueno, teníamos conocimiento, ¿no es cierto?, de un hecho delictivo registrado, ¿no es cierto?, en las últimas horas con el robo de cables y las consecuencias que había traído, en este caso, el problema en Alicia y el Fortín, porque por lo que tenemos información todavía siguen sin el suministro debido a este hecho delictivo, pero queríamos que nos ampliaras un poco más el panorama y para que nos ubicaras geográficamente un poco a la población. Bueno, son las 7:30, ¿no? Aproximadamente. Es verdad. A las 11 de la noche, dentro de un ratito, se van a cumplir 24 horas que estamos sin luz, tanto en Alicia como en el Fortín, a partir de este hecho delictivo que se registró anoche. Robo de cables de línea de media tensión. A ver, Alicia y el Fortín sí, son dos localidades ubicadas en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba, casi al límite con Santa Fe. A ver, atraviesan la región, la ruta 158, sí, que une en nuestra zona como ciudades más importantes San Francisco y Villa María. Perfecto. Y a mitad camino se encuentra la ciudad de Las Varillas, a 30 kilómetros de Alicia, por ruta 158, a mitad camino entre San Francisco y Villa María. Y desde la ciudad de Las Varillas, hacia el límite con Santa Fe, ya por ruta provincial número 13, ahí están las localidades de Alicia, a 30 kilómetros, 29, 30 kilómetros de Las Varillas, y 15 kilómetros más al este, el Fortín. Y ya un par de kilómetros después llega el límite con la provincia de Santa Fe. Ambas localidades recibimos el suministro eléctrico de una línea de alta tensión que une Las Varillas con Pozo del Molle. O sea, la línea es mucho más grande, creo que va de San Francisco a Villa María, pero en el tramo Las Varillas, Pozo del Molle, que es la ciudad que sigue a Las Varillas sobre ruta 158, sí, allí donde se produjo el corte de suministro por el robo de cable. Y ambas localidades son las únicas que reciben el suministro de esa línea, porque por ejemplo Las Varillas y Pozo del Molle, ciudades entre las cuales se produjo el corte, reciben el suministro eléctrico de otra línea. O sea que en esas ciudades no hay problemas con el suministro eléctrico. La falta del mismo afecta solamente a Alicia, nuestra población de algo más de 4.000 habitantes, y el Fortín, la población siguiente, un poquito más pequeña, aproximadamente 1.700 habitantes. Así que bueno, está oscureciendo y acá observamos, porque aparte hace calor, todo el mundo afuera, de a poquito se van... como era muchos años atrás, sí, de a poquito se van encendiendo las luces, luces de emergencia, algún que otro farol, el reconocido sol de noche, ¿no?, que seguramente los mayores deben recordar, ¿no? Sí. Así que bueno, la gente está apelando a eso para afrontar esta noche. Me parece que la luz definitivamente hasta mañana no la vamos a tener, ¿Qué explicación o qué trabajo se han tratado de realizar, ¿no es cierto?, para poder, durante el día, bueno, de poder retomar con el servicio, qué soluciones o qué explicación
¿qué es lo que se ha hecho, digamos, o qué explicación han dado, Diego, bueno, por seguir sin contar, bueno, sin la energía eléctrica para ustedes ahí en Alicia y en el Fortín? Bueno, hay que decir que este tipo de trabajo lo realiza el personal de PEC de la provincia de Córdoba. Por cuestiones administrativas no pueden, como se dice comúnmente, meter mano las cooperativas. Son líneas que solamente atiende PEC. Sí. Desde las 11 de la noche a las 8 de la mañana no se mueve nadie desde PEC. Y una vez que desde Córdoba vienen las cuadrillas, se comenzó a trabajar en horas de la mañana de hoy, tipo 10:30, 11. Y me comentaban hoy aquí algunos conocidos, incluso hace un rato, algo más de media hora, sí, con un vecino aquí de mi domicilio que es empleado de redes de la Cooperativa Eléctrica de Alicia, porque ellos estuvieron en el lugar del hecho anoche. Los daños por allí son bastante severos, fruto del corte, y de ahí la demora. Incluso creo que ustedes han tenido acceso o conocimiento al informe policial, porque las personas ya han sido detenidas, es verdad, quienes realizaron este hecho. Sí. A las 23 horas aproximadamente se produjo el corte. Yo te voy a ir comentando lo que es tanto la información policial como la que uno ha ido obteniendo del personal de la cooperativa de aquí. Seguro. Una vez que se produce el corte, 1 o 2 unidades de la Cooperativa Eléctrica de Alicia salen para tratar de localizar el mismo, y como este es un hecho que ya se había dado tiempo atrás también, sí, no es la primera vez que se registra, también personal de policía de la ciudad de Las Varillas, varios móviles, salieron a recorrer el sector, la zona, hasta encontrar el lugar donde se había generado este delito. Se constata que a la altura del kilómetro 82, ruta 158, entre Las Varillas y Pozo del Molle, se había producido el corte de cable con motivo de robo del mismo. Se propicia el corte para robar el cable y aproximadamente se pudo determinar que 50 metros de cable de alta tensión habían sido sustraídos. Se logró, ya en las primeras horas de la mañana, que dio la información oficial, se logró la detención de 6 personas. 3 masculinos, 3 femeninos, todos mayores de edad, oriundos de la ciudad de Las Varillas. Se había producido el corte, se constituyó personal policial, personal de cooperativa en nuestra localidad, y pudieron determinar que por allí, y al encontrar algunos elementos que habían utilizado para realizar el corte, se habían escondido en algún campo cercano. Se estableció una guardia para evitar que los cables que habían quedado colgando fueran también sustraídos. Quedó un móvil o 2 de policía para montar guardia, y luego, bueno, se estableció un operativo ante la sospecha que por allí los autores podían andar cerca, y poco tiempo después se logró detener un Fiat Siena blanco con las 6 personas, algunas herramientas que utilizaron para realizar o cometer el delito, y bueno, se procedió a su detención, quedando a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de San Francisco. Bueno, a partir de allí se notifica a EPEC. EPEC ya toma conocimiento de esta situación sobre la medianoche, pero hasta que ingresa en su horario laboral el personal correspondiente, 8 de la mañana, 7:30 será, y que marcan tarjeta. Bueno, hasta allí no se mueve nadie a partir de esa hora, y bueno, recién allí se despacha cuadrilla de la ciudad de Córdoba, aproximadamente 200 kilómetros hasta el lugar de los hechos, entre que llegan y comienzan a disponerse todos los trabajos previos para realizar la reparación. Alrededor de las 11 de la mañana comenzaron los trabajos, pero bueno, de acuerdo a la información que teníamos, y uno lo va presumiendo, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que a esta hora no hay solución, y no creo que la haya, los trabajos terminaron siendo mucho más, o los daños, mucho más importantes de lo que se preveía en un primer momento, ¿no? Incluso, bueno, esta persona aquí de nuestro pueblo, que es personal de la cooperativa, que trabaja en la cooperativa y que estuvo en el lugar del hecho, bueno, nos decía esto: aparentemente serían algo más de 50 metros los cables que se robaron, pero el daño en cuanto al corte de líneas y bueno, cuestiones ya técnicas, hace que los trabajos sean mucho más prolongados, ¿no? Claro, acá digamos, uno de los datos que vos estás dando, digamos, por supuesto, bueno, que las consecuencias han sido muy graves,
por lo que estás indicando, por el trabajo que has llevado y que no pueden solucionarlo todavía. Y pregunto, corregime si estoy en un error, Diego, por ahí no habrá sido necesario también, debido a que a lo mejor desconocían de cómo era el problema hasta que no llegaron, de contar con más personal de EPEC para haber podido solucionar más rápido o que puedan llegar en las próximas horas para apurar esto, porque bueno, imagínate que son 2 localidades que no cuentan con este servicio. ¿Qué podés saber algo al respecto? O corregime si estoy errado por ahí en lo que se me ocurre. Te comentaba recién, hará 2 meses, puede ser, sí. Me equivoco seguramente en el cálculo, pasó esta misma situación, sí. Y a las 4:30, 5 de la tarde ya se había restablecido el servicio. Claro. Sucede que los trabajos los tiene que realizar únicamente personal de PEC, claro, como te decía recién, no puede participar personal de las cooperativas, sí, no puede y desconozco si por allí podrían solicitar una mayor colaboración, claro. Pero quizás el personal que vino desde Córdoba esperaba encontrarse con un panorama, el mismo luego resultó ser más complicado, sí. Quizás solicitaron más personal desde Córdoba, eso no lo sabemos, sí. Pero quizás por lo que me decían, el daño que se produce no es solamente levantar esas líneas y reconectarlas, sí, sino que la tensión de esos cables, cuando se producen los cortes, se pueden producir daños en varios sectores de la línea, en varios tramos, y bueno, y eso es lo que hace que por allí se establezca una expectativa de desarrollo de los trabajos de determinada cantidad de horas, que después terminan siendo mucho más, ¿no? Sí, claro, sí, por lo que me estás indicando, bueno, lamentablemente un tema muy complejo, muy delicado, y las consecuencias, bueno, las están viviendo en carne propia ahora, como nos estás diciendo. Esperemos que exactamente. Bueno, y a esta hora, sí, incluso se avecina tormenta. No sé si estamos a todo el mundo, encima hace calor aquí, todos afuera. Bueno, creo, si no veo mal, como que comienza a refusilar del sector sur de la localidad de Alicia. Bueno, que además está pronosticado, ¿no? Sí, es cierto, el cambio de tiempo, pero sí, indudablemente hoy el malestar de la gente, la situación que se ha dado, sí, lo que esto complica el desarrollo de la actividad comercial, administrativa, todo eso, indudablemente, y además teniendo la educación, todo, hoy y más claro. En este tiempo de pandemia, todos sí. Conectados, gente que se ha quedado sin carga en las computadoras, en los teléfonos, sí. Estamos un panorama muy lamentable, muy triste realmente, porque sí. Hay que estar pasándolo. Diego, nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que hayas salido al aire para venir a este informe, y seguramente mañana mis compañeros de Costumbres Argentinas o nosotros durante la tarde seguramente nos seguiremos comunicando para ver si ya han podido solucionar este problema delicadísimo, grave que están viviendo tanto ustedes en Alicia como ahí en el Fortín. La entrevista que le realizaban al periodista Diego Mautino del programa Costumbres Argentinas de Radio La Bulaye. Preocupados ellos también, ¿no? Y un poco no se puede salir del asombro con tanta tecnología. 21 horas estuvieron, un poquito más, las localidades de Alicia, localidad del Fortín, sin el suministro de energía eléctrica. Esta nota la hacían cerca de las 20 horas. Estaba preocupado Diego, y bien lo hacía porque bueno, se venía la noche, no había energía eléctrica, empezaba ya con los relámpagos, y cerquita a minutos de las 21 horas volvió la energía eléctrica. O sea, menos mal que se pudo restablecer este servicio, un alivio enorme para las comunidades de Alicia y del Fortín. Pero bueno, esta situación que les ha tocado vivir y que un poco están analizando esta precariedad en materia de servicio, ¿no? De energía eléctrica tan indispensable para el desarrollo tecnológico que estamos todos viviendo.